Bueno, muy bien, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, ¿Todo en Cecilia orden? Buffle? ¿Bien? Muy ¿Todo bien, por Aquí suerte. está Beto Valdés, todo ¿Y tranquilo. la copa para cuándo? Y las copas. Bueno, la producción aquí evidentemente está en falta, podríamos Sí, decir. es ¿La verdad. producción o el conductor? Y supongo que la producción, ¿no? En ese sentido, salgo poco. Nuestro Estoy en reclamo con cuarentena. vos. Claro, Estoy- ya es un reclamo gremial. Efectivamente. Bueno, a propósito de la cuarentena, se terminó la dulzura entre, ya no es más mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, sino que hoy el presidente dijo que Horacio Rodríguez Larreta es uno que directamente es un desalmado con los jubilados, ya no es más amigo. Digamos. Exactamente. Prácticamente podemos hablar de una consecuencia directa del escenario de relax del canje, que como se vivió en el oficialismo. Pero ojo, esto empezó el fin de semana. Dicen que en la quinta presidencial de Olivos, por no ser en el entorno del presidente, se escucharon muchas críticas al jefe de gobierno. Primero, por esto que tuiteó el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, que Cristina se subió a su vez a ese tuit, recordemos, que también fue retuiteado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y la cuestión estaba relacionada con la supuesta represión a un grupo realmente de violentos, de anarquistas, absolutamente irrelevantes desde el punto de vista político, en la marcha de Santiago Maldonado, pero aprovecharon para hacer una diferencia entre cómo actúa la policía de Rodríguez Larreta cuando se movilizan sectores progresistas o de izquierda o cuando se movilizan en contra del gobierno del Frente de Todos. Entonces, lo que se puede decir... No se tiran bombas molotov Obviamente. para incendiar edificios. Pero dicen que le pegan a los periodistas de 5N. Toda una gran excusa. Eso está muy mal, por supuesto. Toda una gran excusa en el fondo es que el presidente siente un poco la presión desde el punto de vista de lo que piensan, lo que esperan en el Instituto Patria, en relación a que el gran enemigo Claro. Pero digo, no se es viene- Mauricio Macri, Claro. sino que es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso hoy Ahora, por eso, el pero para la presidente... vida, pero para la vida de todos y de la capital, esto significa que, digamos, se va a seguir trabando el esquema de apertura de la cuarentena en capital. Se va a intentar trabar Y eso. ese va a ser el objetivo. Hay que ver si Rodríguez Larreta lo resiste o no, no es su estilo, pero Porque lo saben. escuché que se iba a poder juntarse ahora las reuniones sociales, mirá vos la locura Sí. esta, las reuniones sociales se van a poder hacer en las plazas, aparentemente. No si es son de solamente en la pocos. ciudad de Buenos Aires eso, ¿no? Hay algún distrito del Gran Buenos Aires, Vicente López, por ejemplo, también Cosa que, está pensando perdón, lo está mismo. ocurriendo Claro, en la de costa. hecho. Eso ocurre de Cosa que hecho. está ocurriendo de hecho. Entonces, obviamente. que la gente que tiene un departamento, que no tiene un espacio abierto, que no tiene un patio en la casa, departamento que no tiene un Claro. espacio abierto, que no tiene un patio en la casa, Seguro. pueda reunirse Bueno. en un espacio público. Entonces Sí, el perdón. dato está relacionado con que al presidente le escucharon decir casi calcado lo que Kicillof comentó el miércoles de la semana pasada, hace 7 días, en el Zoom con los intendentes de todo el conurbano, que fueron tremendas, pero tremendas críticas al manejo sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente repitió lo mismo en privado, incluso diciendo que Quirós hace trampa, de acuerdo a la mirada del jefe de Estado, porque dice que solamente expresa a la situación en el sistema sanitario estatal, y lo citó a Velocopit, el presidente, diciendo, hablen con Velocopit. Todo esto, obviamente, en privado. Sí, me dicen que la relación de Quirós con Velocopit no es la mejor en este momento, digamos, por lo menos. Pero con Ginés tampoco. ¿eh? Claro. Bueno, señores, teníamos a Super Alberto, después lo tuvimos a Super Bernie y ahora tenemos a Super Guzmán. Super Así que, Guzmán. ¿quién empieza por el futuro del super ministro de Economía que ha nacido, según Beto Valdés? Exactamente. Según Beto Valdés, ha nacido un super ministro de Economía. Bueno. No solo eso, sino que hay otro dato que confirma el almuerzo de hoy. El almuerzo de hoy, como anfitrión
en el Palacio de Hacienda, después de haber sido ovacionado en la reunión del Gabinete Económico, un gran aplauso. Alguna gente mala en Cambiemos, ¿sabes lo que decía? Pensar que a Alfonso Pradieino le hicieron eso y lo aplaudían a Marcos Peña. Claro. Siempre hay gente mala. Pero lo interesante es que se recibió de superministro porque terminó recibiendo como anfitrión, como dueño de casa, a la mesa chica del gobierno, salvo el presidente Alberto Fernández. Y Cristina, salvo el presidente y Cristina. No, la mesa chica... Claro. No es Cristina. No es Cristina. No. La que se reúne una vez por semana, normalmente los martes, a veces los miércoles, es el presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, el presidente del bloque de diputados Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Esa era la mesa hoy en el Ministerio. Fueron todos ellos al pie, con lo cual algunos dijeron, bueno, se integró ya a la mesa chica, no solo es el ministro de la reactivación, que perdedor Culfas en todo esto, dicen otros, pero lo interesante es que también se sumó, ¿sabes quién era ese almuerzo? Alguien que tuvo mucho protagonismo y que Cecilia lo sabe muy bien, que es el representante de la delegación del Fondo Monetario Internacional en Argentina, Sergio Chodos. Sergio Chodos. Ahí me parece que también parte de, vos lo has mencionado varias veces, ¿no? Esta cosa de el ministro con el doble conforme, a diferencia de lo que le pasa al resto de los ministros del área económica, lo que consigue Guzmán es el aval de Cristina Kirchner y además de Máximo Kirchner. Acordate que el día de todas las negociaciones, el lunes, con pleno proceso de negociaciones, Guzmán va a la casa de la presidenta a presentarle y a hablar, digamos, no fue a Olivos, sí, claro. ¿No? Va a la casa de la presidenta, no va al despacho del Senado, va a la casa particular de la expresidenta, de la vicepresidenta de la Nación. Que según el presidente es más capitalista que él. Sí. Porque el presidente dijo que fue Cristina y le dijo, che, aflojá. Dijo. Sí, que Cristina tuvo un rol en ese proceso. Máximo también es una persona que la Cámpora todo el tiempo está haciendo foco en mostrar que tiene diálogo con Guzmán, que avala a Guzmán, que sabe que Máximo Kirchner está en contacto con él y que sabe cada uno de los pasos que da. Digamos, no se lo muestra también como alguien... Ahora, el otro que dio del importante es el vocero de la presidenta, vocero político y consultor económico. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Eso para ahora, Guzmán pero fíjense y para que Cristina te dé el ok es importante. Tengo otra novedad para usted, que es, digamos, Cristina no solamente es más capitalista que Alberto con los acreedores internacionales, sino que es más dialoguista que Alberto con el campo ahora, Cristina. Bueno, ¿qué es eso de Cristina con el campo? Bueno, tuviste una foto de Cristina con el campo en estos días. Hubo una particularidad. Yo dije, a ver, ¿qué es esto, esa reunión? ¿Quién, o sea, fue Alberto que pidió esa reunión? Digamos, digamos que Cristina estuvo reunida con los vicentines de verdad. Sí, exacto. Es decir, con las empresas, con los aceiteros. Con el Consejo Agroindustrial, claro, que es una especie de nueva entidad que nuclea 40 entidades agropecuarias y que el gobierno con todos los bodegueros, con las bodegas, con todo el sector vitivinícola. Sí, exacto. Oleovícola, digamos, ahí está la pesca, digamos. Es un sector mucho más amplio que incluye a todo el sector agroindustrial, que tiene adentro, aparte de la mesa de enlace, la sociedad rural se corrió cuando apareció esa reunión con Cristina, pero que lo que tiene de interesante es que le resuelve un problema al gobierno, no es la foto con la mesa de enlace, y le resuelve también un problema al campo que necesita tener un diálogo con el gobierno y salir de un lugar de confrontación pura. Ahora, esa reunión, ¿con quién la gestó? Una mujer, una senadora, que vamos a tener que empezar a mirar como empezamos a mirar la agenda y el Twitter de Fernández Sagasti. Se llama María de los Ángeles Sacnún. Es una senadora por Santa Fe que empezó a hablar con parte del campo a los tiros por Vicentín, pero que varias de las entidades agropecuarias o de esos empresarios dijeron: es dialoguista, se puede hablar, nos escucha, la escuchamos y vamos ahí. Bueno, cuando decidieron presentarle un proyecto a Sergio Massa y a la vicepresidenta de la Nación,
llamaron a la privada, dejaron eso ahí y le tocaron la puerta a SACNUN y SACNUN fue la gestora de ese encuentro. La sorpresa de las entidades agropecuarias, porque Cristina le dijo, no me presenten ningún PowerPoint, yo ya vi todo lo que ustedes traen para presentar y les quiero decir que estoy de acuerdo con 3 de las medidas que proponen. Una, amortización acelerada, otra, los créditos garantizados por el FOGAR y demás para el sector, y retenciones diferenciadas para lo que tiene algo de... Los que industrializan. Exacto, digamos, claro. Manufactura o valor agregado, habló de retenciones con el campo. ¿Sabes qué es la otra cosa que sorprendió a los empresarios ahí? Es una vieja pelea esa de los aceiteros con la sociedad rural. La sociedad rural, que es la que terminó corrida de ese asunto. Una vieja pelea es esa. Y ¿qué es lo que terminó pasando ahí también? Cristina lo criticó a Alberto Fernández. Le dijo a los empresarios que había que ponerle ritmo a este gobierno, que había que acelerar con ese tipo de medidas y con medidas que miraran la economía y la reactivación. Le sorprendió a todo el espacio esa crítica a Alberto Fernández. Que no es novedosa, le hemos contado acá. Sí, pero que incluso lo haga ante... No, obviamente, o sea, la sorpresa es que lo haga ante alguien ajeno, ante ¿no? supuestamente enemigos hasta ese momento. Ahora, pero privado es muy duro. Esa es la novedad, me parece. Pero ¿cuál es el veredicto de Beto Valdés? ¿Qué? Entonces Cristina se ha hecho capitalista y ganadera, digamos. Chacarera. ¿Qué es lo que pasó acá, digamos? No, están mirando mucho las encuestas. Nosotros lo habíamos comentado. Las encuestas, a ella le impactaron muchísimo el error que considera, le echa la culpa a Alberto Fernández, no tanto a Anabela Fernández Agasti, es increíble, del caso Vicentín. ¿Por qué? Porque finalmente terminó habiendo sondeos de una consultora que empieza a tener en cuenta el oficialismo, que daba un rechazo altísimo a cualquier tipo de expropiación. Y al mismo tiempo, una adhesión realmente muy fuerte, 68% de los consultados están de acuerdo con haber evitado el default y haber logrado el canje de deuda. Y entonces se derechizó la sociedad, diría Cristina. Digamos. Exactamente, no es la misma sociedad que 2011, 2012, del 54% del vamos por todos. Y el otro elemento interesante es que esto de que hoy las expropiaciones tienen mala prensa y se la vinculan con Venezuela, es que la propia vicepresidenta ha dicho, ni se les ocurra expropiar Edesur. Empezar a convencer a los intendentes del conurbano. Un dato sobre eso también. El gobierno le ha dicho a la parte más extrema del kirchnerismo y a esas voces, algunas de las voces de los intendentes que han aparecido con el tema de Sur, eso no está en agenda. Va a haber una discusión dura con la empresa por las inversiones y las tarifas y el cuadro tarifario, no tarifa congelada y te voy a pedir que inviertas en eso. Pero una expropiación se hace en el principio de un gobierno, no cuando uno está caminando una campaña, que es lo que siente el gobierno que empieza a transitar después de el proceso de reestructuración. Pero vos fíjate qué interesante, tenemos ahí la misma fuente con Cecilia. No la cuenten, por favor. No, obviamente, pero no sé si es la misma fuente, tenemos la misma información. La misma frase, porque es la misma fuente. Pero el dato, digo, interesante es que cómo empiezan a darse cuenta qué margen de acción chiquito o mucho más pequeño empieza a tener el kirchnerismo, que te dicen, alguien cercano al kirchnerismo, te dice, una expropiación es al principio de un gobierno y no en campaña, cuando se suponía que eran medidas populistas. Pero perdón, yo hago una pregunta. Con lo cual te lo plantea como algo impopular. ¿Pero qué se ha hecho del Instituto Patria? ¿Qué se ha hecho del impuesto a los ricos? ¿Qué se ha hecho de la reforma judicial? Todo eso van a tratar de pelearlo. Pero ahora, con la moratoria estuvieron a punto de no tener quórum para la moratoria, diríamos, ampliada. Es un kirchnerismo bilardizado. Me parece que esta es la mejor definición.
Es Ajá. un kirchnerismo. que ver- Eso para la a economía ver, es buena noticia, te Sí, digo. te lo hago a... El bilardismo es el resultado. No, pero Sí. se hace lo que se puede, Bueno. Bueno, que es de alguna manera pero el eso sabor encuentra a un límite, poco Beto. del cango. Bien, pero no sé, eso- o no, nos seguimos escondiendo atrás de Alberto, es eso también. Sí, y bueno, pero Sí. un poco como ahí, volviendo a la idea del superministro, en ese esquema también, mientras que vos ves, aparte de la Cámpora, a Cristina y aparte del gobierno construyendo, sobre todo ahí, a Máximo Kirchner, construyendo un superministro en Martín Guzmán, cuando las entidades agropecuarias fueron finalmente a verlo a Alberto Fernández, al último que fue una vez fue Alberto Fernández dijo, no vayan a pedirle nada a Martín Guzmán. La persona es Cecilia Todesca. Lo que te muestra que sigue habiendo dos gobiernos, ¿no? Y sigue habiendo Bueno. dos visiones completamente pero la distintas en el reforma punto. impositiva, que preocupa a mucha gente, está en manos de Guzmán, con alguna participación de Máximo Kirchner. Bueno, de ese tema vamos a hablar después. Ahora hacemos una pequeña pausita para presentar los temas del momento y después viene Marina Dal Poyetto. Tengo 3 preguntas sencillas.